Ok, bien, Dios les bendiga. Vamos a comenzar a trabajar. Traigo un tema que lo he predicado en nuestra iglesia y lo he titulado No cambies tu fuente. Dile al que tienes a tu lado, por favor, no cambies tu fuente. Capítulo 2, verso 13 del profeta Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Señor Jesús, te ruego, Padre eterno, que puedas usar mi boca, mi vida, mi capacidad, mi intelecto. Todo, Señor, usa mi vida para bendecir a este pueblo. Que sea tu Santo Espíritu que me dé la gracia para llegar a ellos y que la palabra pueda surtir efecto, para lo cual se envía. Señor, te doy gracias porque sé que tú eres bueno y quieres lo mejor para nosotros. Exhórtanos, corrígenos, ayúdanos, dirígenos para vivir en esta vida conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema? No cambies tu fuente. El Señor comienza a hablar a través del profeta Jeremías. En el capítulo que leímos, los primeros versos, en el capítulo 2, versos 2 y 3 dice: Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: Así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Señor comienza elogiándolos y diciéndole cómo era su relación cuando comenzaron a tener una relación Dios con su pueblo. Él se acordaba de los momentos buenos, de los momentos especiales. Dios siempre se acuerda de ti, de esos momentos de intimidad, de esos momentos cuando podríamos estar juntos, cuando Él era lo primero para ti, cuando para ti no había otro momento más especial que estar con Él, que hablar con Él, que dedicarle tiempo. Y el Señor está trayendo a memoria al pueblo de Israel, diciéndole cómo era al principio. Ellos eran fieles, porque su primer amor para ellos era Dios en aquel entonces. Y dice, y andabas en pos de Él y en santidad. Pero luego Dios, a través del profeta Jeremías, les exhorta porque se alejaron de Él. No hay nada más grave en esta vida, no hay nada más terrible. La peor tragedia del ser humano es alejarse de Dios. La peor tragedia del ser humano es entrar en comunión con otras cosas que no es Dios. Capítulo 2, verso 4 al 5, el profeta Jeremías les dice: Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor les exhorta: ¿por qué se fueron tras las vanidades de la idolatría y contaminaron la tierra que Él les entregó? Qué triste es
Porque cuando uno deja, por ejemplo, del punto de vista laboral, cuando tú estás laborando en alguna empresa y otra empresa te da mejores razones, mejor salario, te es fácil cambiar de lo bueno, de lo bueno para lo mejor. Pero aquí ellos hicieron un retroceso. En vez de cambiar de lo bueno para lo mejor, el Señor les dice: ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué mal les hice yo para que se alejara? Nosotros sabemos que Dios nunca nos hace mal, siempre nos hace bien. Deuteronomio 28 dice el Señor: así como me deleité haciéndoles bien. Qué cosa tremenda cuando usted le da un regalo a un hijo y usted ve la cara del hijo, ¿verdad? Que el hijo se pone alegre. ¿Cómo se siente usted? Usted se siente bien contento, bien agradado porque le diste un buen regalo a uno de tus hijos. Así es Dios, se deleita haciéndonos bien. Pero dice: ¿por qué se alejaron de mí? ¿Qué maldad les hice? ¿Qué vieron en mí que se alejaron? Entonces, en el verso 13, Dios define la maldad que ellos cometieron. En el verso 13 del capítulo 2 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuántos? 2 males. Aquí está la esencia de la maldad del pueblo. Me dejaron a mí. Número 1, dejar a Jehová es una maldad. ¿Cuál fue la primera maldad? Nada más y nada menos que dejar a Dios. Esa es la primera cosa mala que pueda hacer una nación, que pueda hacer una familia, que pueda hacer un hombre. Fuente de agua viva. Dejaron la fuente por cavar cisternas rotas que no retienen agua. El Señor se presenta como la fuente de agua viva. Como pastor he pastoreado durante 38 años y he visto llegar mucha gente a nuestra congregación con muchas necesidades. Algunos llegaron totalmente destrozados, sus matrimonios destruidos, llegaron pasando necesidades, y cuando llegaron a la iglesia, el Señor comenzó a ajustarlo, a bendecirlos y ayudarlos, y muchos de ellos consiguieron buenos empleos y comenzaron a ganar mucho dinero. Y cuando Dios los bendijo, ¿qué hicieron? Dejaron la fuente y se quedaron con la bendición. Mucha gente, después que Dios los bendice, dejan a la fuente y se van con la bendición. Entonces uno nunca debe dejar la fuente. ¿Por qué? Porque es la fuente lo que te sustenta, es la fuente lo que te bendice. Entonces mucha gente se queda con la bendición, pero Dios nos exhorta que nunca debemos dejar la fuente, porque esa es la primera maldad que pueda tener un ser humano. Y cavaron para sí cisterna. ¿Qué es una fuente de agua viva? Es alguien o algo que no se agota, que siempre está manando agua. ¿Qué es una fuente? Algo que siempre está manando agua. Nunca se sacia de mandar agua. Ese es Dios para nosotros. Nunca se sacia de bendecirte. Nunca se cansa de ayudarte. Nunca se cansa de darte. Cuando David pecó, el Señor lo exhorta a través del profeta Natán. Y le dice Natán al profeta: mira, David, yo te saqué de detrás del redil de las ovejas. En otras palabras, tú no eras nadie. Tú estabas en el anonimato. Y yo te saqué de allá, detrás del redil de las ovejas.
te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di la casa de Judá y te di la casa de Israel. Y si esto no te hubiese bastado, te hubiese añadido más. El deseo de Dios es siempre bendecirnos más. ¿Están aquí? Ahora, porque cuando tú tienes al Señor, Él es la fuente. ¿Qué hay que Él no quiera darte? Pero es muy importante entender que cuando te unes al Señor, eres un espíritu con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero el pueblo de Israel lo cambió por una cisterna rota que no retiene agua. ¿Qué es una cisterna? Es un pozo hecho por la mano del hombre. Tiene que ver con la acción del hombre. Tiene que ver con la sabiduría humana, el conocimiento humano que es terrenal, animal y diabólico. Que tiene que ver con todo aquello que es creado por el hombre o que es ejecutado por los hombres, pero que no es perfecto, que tiene desperfecto. Entonces, en el libro de Santiago, tomando como referencia acerca de lo que es la sabiduría, mira lo que dice Santiago 3:13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, es cisterna rota que no retiene agua. Porque la sabiduría del mundo, ¿para qué? ¿Para qué se hizo la sabiduría del mundo? Para destruir. Los hombres se descubrió la teoría atómica. ¿Qué hizo esta teoría? Destruir la humanidad. Todo aquello que ha sido una cosa buena, lo pervierten. Todo aquello que es bueno, la sabiduría humana, la cisterna rota que no retiene agua, lo pervierte. Pero mire lo que dice la sabiduría de Dios. Dice, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Primeramente, pura. ¿Cómo es? Pura. Entonces, la fuente de vida que proviene de la sabiduría de Dios, la fuente es pura, es agua pura, no es agua contaminada con nada. ¿Qué más es la sabiduría? Pacífica. Se parece a tantos cristianos que no se les puede llamar la atención porque sacan el tigre que llevan por dentro o la leona que llevan por dentro o el león o el gatico. Cuando nosotros somos muy bravos, es un gatico. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura, segundo, pacífica, tercera, amable. Cuando uno llega a una iglesia y ve los servidores que tienen, aquí tienen como unos avisos, ¿no? Bienvenido a casa, y usted los ve una sonrisa, son amables, son sabios. Pero cuando usted llega y ve a alguien en la puerta con un madre carón, ¿usted qué va a decir? Ese hombre no es sabio. Esa es cisterna rota. Porque ¿quién no le agrada que cuando uno llegue lo reciban con una sonrisa? Yo llegué hace tiempo a visitar a un enfermo, y cuando yo llegué a visitar al enfermo, si yo no soy un hombre espiritual, yo me hubiese devuelto, porque la mujer me echó una mirada como diciéndome, ¿qué viene a hacer este aquí? Y después el cuñado de ella me dijo, Manuel, cuando vos llegaste allá, ella me dijo, gran cosota trajo fulano de tal para acá.
Pero yo iba a lo que iba. Yo iba a una administración y logré el objetivo. Porque cuando tú eres sabio, aquellos amargados lo echan a un lado. No te puedes amargar. ¿Sabe qué pasó? Pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Llegué, le ministré a un hombre que se estaba muriendo. Su cuerpo estaba forrado solo del cuerpo, de la carne. Y allí estaba ese hombre moribundo, porque lo que estaba tomando era pura agua. Él se hacía el loco, no quería abrir los ojos, y yo ministrándole palabra y hablándole palabra y hablándole palabra. Y usted sabe que la palabra es vida, y cuando uno ministra la palabra es espíritu y la palabra es vida. Y ministré la palabra y ministré la palabra y ministré la palabra. Oré por él, me vine, le puse las manos a la mujer, oré por ella. Tenía una gripe que la estaba matando, oré por ella y me vine. Al otro día esa mujer estaba desesperada buscando mi número telefónico para llamarme, porque el esposo comenzó a comer y dijo: mira, si me descuido me come a mí. Hermanos, si yo no hubiese tenido la sabiduría de Dios, me pierdo ese milagro. Usted llega a una casa y lo miran con una cara, ¿qué hace usted? Como dice alguno, para amargado y medio. Entonces, si hubiera perdido ese milagro, ahí está ese hombre gordote, y ella se le fue, la gripe que tenía se le fue, porque nosotros cargamos la sabiduría de Dios, que es amable. Dile al que está a tu lado: vos no tenéis culpa de la cara que tenéis, pero sí de la que pones. Si usted vino bravo hoy, usted va a salir de aquí alegre. ¿Cómo es la sabiduría? ¿Cómo es amable? ¿Cómo es benigna? Benigna. Una persona que bebe de la fuente de la sabiduría de Dios es bueno, es benigno. ¿Cómo más es? Llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia. Amados, voy a darles un principio que lo aprendí hace mucho tiempo. Si esto lo agarras en tu espíritu y lo atesoras en tu corazón, te aseguro que nunca caerás. Una de las cosas que más el Señor enseña es acerca de la misericordia. Porque Él dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, clemente para con el clemente. David cometió muchísimos errores, pero Dios nunca cambió con David, porque David era un hombre que lo rodeaba la misericordia. Por eso tú no quieres nunca caer, tené misericordia. Al justo lo rodea la misericordia. Entonces, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Usted sabe entonces que la sabiduría que viene de una fuente de vida, de una fuente, no es hipócrita, es amable. ¿Cómo es más? Pura, amable, benigna, llena de misericordia y lleno de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Pero ¿qué pasa cuando se deja la fuente de agua viva? Hay una reacción en cadena. Ahí comienza el desastre en la vida de la familia. Yo recuerdo hace muchos años, estaba comenzando yo la vida cristiana y una mujer soltó una palabra y la palabra era: vayan a visitar la familia tal, díganle que se vuelvan de su mal camino, porque viene un juicio terrible para ellos. Cosas muy fuertes irán a pasar sobre esa familia. Yo fui con otro hombre a darle esa palabra. Ellos pusieron mala cara, no aceptaron la palabra. Y lo primero que pasó en esa familia fue que la mujer, la esposa del hombre, se fue con un muchacho. Y ahí se desencadenó, hermano, cualquier cantidad de cosas: muertes violentas, muertes de niños, todos separados. Una de ellas mató a su esposo. Un desastre completo, porque dejaron la fuente y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces todo comienza cuando el amor por Cristo mengua. Luego viene la apatía espiritual. La apatía es precursora de amar algo más. ¿Qué es la apatía? Precursora de amar algo más. Y amar algo más significa prioridades en competencia con Cristo. Nuestro maestro Luis Romero es que nada puede competir contra Cristo. No hay nada más grande que Cristo en esta vida. No hay competencia. No hay competencia. El Señor dijo que el que creyera en Él, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por dentro de ti tienes el río del agua viva. Por eso no puedes dejar nunca la fuente, porque ella es una agua inagotable, constantemente está saliendo. Yo estoy predicando y está saliendo agua de vida. Yo no sé a quién estoy alcanzando con esta palabra, porque tienes que amar más a Cristo que cualquier otra cosa en la vida. La gente cambia a Cristo hasta por una cajita de chimó. Le iba a contar un chiste, pero es muy largo, de la cajita de chimó. Un bendecido se entregó a Cristo y era muy vicioso el chimó. Y un día él trabajaba cortando monte y él veía que todos agarraban y hacían así. Y cuando él veía que el chimó llegaba, él se le iba la baba. Pero no, es que yo soy cristiano. A la semana él vio que estaba uno, pero lo hizo con toda la intención y se metió una boleada, porque así le llaman ellos, una boleadita, y se la tomó. Y le dijo: ay, dame una boleadita. ¿A vos cómo que te ministraba el chivo? Hermano, se metió esa boleadita y se apartó de Dios. Y un día se fue para Barquisimeto. Él vivía en Campo Lara. Se metió una boleadita de chimó y le dieron la cola en un carro con aire acondicionado. No podía escupir. Él iba para Carora y cuando él despierta está en Valencia. Mira lo que le costó la boleadita de chimó. ¿Y dónde estoy? En Valencia. Y iba para Carora. Dejó la fuente por una boleadita de chimó. No puedes dejar a Jesús por nada ni por nadie de este mundo.
pero aún hay tiempo de arrepentirnos y regresar al amor que una vez nos caracterizó teniendo la relación con el Señor. La lista de distracciones en nuestra vida pueden ser interminables. Hay muchas cosas que tratan de distraernos de la sincera fidelidad a Cristo. Buscamos saciarnos con cosas que nos dejan aún más sedientos, porque solo Dios sacia nuestra sed y satisface nuestra alma. En el 1677, un joven pastor llamado Henry Scougal escribió la carta titulada La vida de Dios en el alma del hombre, donde decía: la nobleza y excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor. Lo que amamos, anhelamos y en lo que nos deleitamos es lo que revela el estado de nuestra alma. El corazón humano es conocido por sus deleites. El hombre superficial se deleita en cosas superficiales. El hombre puro en cosas puras. El hombre egocéntrico se deleita en sí mismo. Y el hombre con la mayor nobleza se deleita en Dios. Dios se describe a sí mismo como una fuente de agua viva. En una fuente de agua viva se puede disfrutar del agua y se puede señalar a otros para ir a esa fuente. Amados, qué importante es entender que cuando Dios sacia nuestra vida, no hay otra cosa que se pueda suplantar. No hay otra cosa más grande que la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando se comienza a perder la pasión por Dios, entonces comienza a venir otra pasión. Algo comienza a suplir lo que un día dejamos por Cristo. Entonces el Señor se describe a sí mismo como la fuente. Entonces no podemos dejar nunca esa fuente por nada ni por nadie. Ahora, se puede señalar a otros en el camino cuando tú conoces la fuente. Hacia el agua. El problema o la situación de los samaritanos, ellos habían dejado la fuente y habían cavado para hacer cisterna. Muchos años atrás, los samaritanos se habían mezclado, era una mezcla de gentiles con judíos y formaron un lugar llamado Samaria. En ese lugar de Samaria estaban los samaritanos. Si Jesús un día, dice la Escritura, que a él le era necesario pasar por Samaria. Así como un día al Señor le fue necesario pasar por la familia Chirinos. Usted diga el apellido suyo. Y al Señor le era necesario pasar por la familia Chirinos. Pero diga el nombre de su familia. Le era necesario pasar por la familia Chirino. Le era necesario pasar por la familia MCI Maracaibo Norte. ¿Por qué? Porque usted está aquí. A él le era necesario. Y se encontró a una mujer que todos los días venía a buscar agua en una cisterna que había hecho Jacob hacía muchos años. Y comenzó a tener fíjense que a quién el Señor le habla de la adoración. Con quién el Señor comparte lo que era la verdadera adoración. Con una mujer que tenía un problema, que cada vez que tenía problemas sexuales se casaba. ¿Para dónde iba ella? Para la cisterna. No me funcionó el segundo esposo, me fui para el tercer pozo. Después se fue para el cuarto pozo.
para el quinto pozo. Y ahora tenía un pozo que no era esposo. ¿Me entendieron? Porque andaba de pozo en pozo. Permíteme esta cosa. Hasta que te conocí. Y Jesús le revela a ella y le dice lo que es la verdadera adoración. ¿Por qué el Señor no le revela lo que era la verdadera adoración a un gran erudito, a uno de los fariseos? Porque la mente de la mujer samaritana estaba virgen en cuanto a dogmas. La mujer samaritana solo lo que tenía era cultura en su mente, estaba virgen. Pero él no podía revelarle eso a esa gente que tenían tantas cosas en la mente. Y el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Cuando vas a la fuente equivocada, adoras lo que no sabes. Pero cuando te encuentras con la fuente correcta, adora lo que sabes. Creo que ustedes saben adorar porque se encontraron con el verdadero adorador. Y adorar es ir a la fuente correcta. ¿Qué pasó con esta mujer? Cuando el Señor le señaló todo, esta mujer, ¿qué hizo? Pregúnteme, ¿qué hizo esta mujer? Agarró el cántaro. ¿Y qué hizo con el cántaro? ¿Dónde? En la cisterna. Ella dijo, cántaro, bye bye. Cántaro, bye bye. Ya no te necesito porque encontré la fuente. Dejó el cántaro allí porque ya no necesitaba ir a una cisterna, porque se encontró con la fuente. Y fue tan fuerte lo que esa mujer sintió con la fuente que salió corriendo. Ella era el mensaje. Ella era ahora una fuente que salta para vida eterna. Y cuando le llegó a los hombres, le dijo, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Me he encontrado con la verdadera fuente. Y dice que todos los hombres creyeron. Toda la aldea creyó en Jesús. ¿Sabe una cosa? Aquella mujer que no valía nada, ahora se convirtió en una de las evangelistas más grandes. Se ganó todo un pueblo. Porque cuando te encuentras con la fuente, vas a ganar, nunca a perder. El Señor es especialista en ganar. Él dijo, agarren todo lo que sobró para que no se pierda nada. No es la voluntad de mi Padre que se pierda ninguno. Dios es especialista en ganar y Él quiere que siempre ganemos. Y cuando esa mujer fue y evangelizó a toda esa aldea, una mujer que no tenía mucho valor, se convirtió en la más grande evangelista en un chasquido. Dios puede cambiar la historia de tu familia en un chasquido, en un momento, en una palabra, en una situación. Llegó con un tobo y se fue sin el tobo, pero con la fuente por dentro. Por eso dijo, ya no necesito este todo, porque encontré lo que estuve buscando. Estuve buscando marido. Se había encontrado con 6 hombres y se encontró con el 7º marido. Ese sí satisface.
Ahí encontró todo. ¿Y qué pasó? Se convirtió en evangelista. Así que si usted no ha conocido al Señor y todavía andáis con el tobo, de aquí vas a salir sin tobo, pero con Él. De aquí te vais sin balde, pero con Él por dentro. Hace 45 años yo llegué con un madre tobo, lleno de preocupaciones, de ansiedades. Y no llegué a entregarme, fue a buscar una novia. No escuché mensaje, no escuché prédica, no escuché nada. Solo escuché al pastor: amigo, venga, entrega su vida a Cristo. Y como yo vi que la novia a la que yo fui a buscar pasó, pues yo también pasé. Y dejé el tobo allá y mire dónde me carga la fuente ahora. 45 años llevando el agua de vida a tanta gente que la necesita. Cuando te encuentras con la fuente, tu vida se convierte en una fuente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Esto dijo, aleluya, del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, que de su interior correrían ríos, 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 ríos. No dice singular. No dice singular, dice ríos. No lo entendieron. A ver si lo entendieron por aquí. Ríos. No cubeta. Ríos de agua viva hay en tu interior. Por eso cuando la gente te busca, dice: yo no sé qué usted tiene, hermano, pero yo quiero hablar con usted. Que va a tener ríos, 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 ríos que saltan para la vida eterna. Dile al que está a tu lado: comienza a accionar en ese río que hay en ti. Deja la cubeta esa. Amén. Amén. Deja esa cubeta. Que saltará ríos de agua viva. Ya terminé de predicar. Y si eso era lo que usted traía en el espíritu, no, traigo un poquito más. Hay situaciones difíciles donde somos tentados a dejar la fuente. Muchos hombres y mujeres en la Biblia fueron tentados un día a dejar la fuente. Algunos sucumbieron, pero otros se mantuvieron. El caso de Asaf. Asaf era uno de los cantores, de los que dirigieron el arca cuando salieron de la casa de Obededom para Israel, para Jerusalén. Él era el que llevaba el control de la presencia de Dios, del arca del pacto. Y un día el que tenía la presencia de Dios encima, casi se deslizan sus pies. Hay mucha gente que tiene mucha presencia de Dios, pero en momentos difíciles parece que se quiere alejar de la presencia de Dios. Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi
casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué se puso a ver él? La prosperidad de los impíos. ¿Qué tuvo? Envidia. ¿La envidia es de dónde? ¿De la fuente o de la cisterna? De la cisterna rota. Asa dijo: yo como que no voy a dejar la fuente, pero casi, como algunos de ustedes quizás, casi se los lleva fulano en los cachos. Pero no, Señor trajo una palabra para ti hoy. Casi se me cae. Casi, hermanos, cuando un hombre cae, pregúnteme, ¿qué cae? Un alma de guerra. Cuando David endechó a Saúl, dijo David de Saúl: cómo han caído los valientes, cómo han caído las armas de guerra. Asaf fue el líder de la adoración coral bajo David. Tenía un alto cargo espiritual. No era un nuevo creyente. Era quien comandaba la presencia de Dios, el arca. Pero hay momentos difíciles en la vida de los hombres que vienen esas turbaciones, queriéndonos que nosotros abortemos la visión y dejemos la fuente. Salmo 73, verso 4. ¿Están en la pantalla? Ayúdenme. ¿Qué se puso a ver ellos? ¿Qué se puso a ver Asaf de esa gente? Ellos no tienen congoja con su muerte, su vigor está entero. Ayúdenme por favor rápido. 5. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mire a los que él estaba viendo: los violentos y los que andaban en cisterna. Adelante. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? Allí Asaf se desubicó por un momento. Comenzó a ver todo lo que usted no ha visto. ¿No te acuerdas, Edward? Que de repente uno iba a una célula, se puso un traje blanco y pasó un tipo de estos impíos y había llovido y pasó por el lado y quedaste marrón. Y uno dice: esos hijos del diablo. Mire cómo me dijo: yo soy el hijo de Dios y ando. ¿Qué le provocaba a algunas personas? ¿Sabes qué dijo Salomón? Vi príncipes a pie y vi a siervos a caballo. Pero dígale que está solo, pero tranquilo, que viene tu turno de andar en carro nuevo. Escucha esto, viene tu turno. No importa que hoy te llenaron de barro, pero no dejes la fuente. Y dice Asaf, sigue adelante por favor, rápido: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mi mano en inocencia. Mire cómo estaba el hombre. Ya estaba casi. Sigue. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, aquí la generación de tus hijos engañaría.
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entré en la fuente. Me fui a la fuente. Me fui al lugar que debo de ir siempre. Hasta que entré a la fuente. ¿Qué pasó? Siga. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Él estaba viendo la cisterna rota, pero no estaba viendo el destino final de ellos, porque el destino final de ellos no es bueno. El destino final de ellos es terrible, pero la gloria para ti es poderosa. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Sigue adelante. Ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertare menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fíjense cómo estaba esa fuente. Ya estaba botando agüita. Se llenó de amargura y mi corazón sentía punzada. Pero si tú un día te llenaste de amargura, hoy vas a ir aguadito, dulcito. Le vas a comprar la lavadora que tu esposa te carga amargado. Me imagino a la esposa diciéndole, ¿viste? Y morocha. Ya estamos cansados de pedirla, ¿cómo que? Prestada o alquilada. Tu espíritu de inquilinato se va. Ya es tiempo de que tengáis tu casa propia. Tu espíritu de inquilinato se va. Todo espíritu del no puedo se va. Yo casi me amargo, dijo Asaf, el que llevaba la presencia de Dios. Casi me amargo. Siga. Tan torpe era yo que no entendía. Cuando quieres ir a dejar la fuente, te conviertes en una bestia. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a